Hola, buen día. Este, Vamos a ver la clase del día de hoy en este formato y entonces vamos a empezar. Déjenme comparto mi pantalla y el tema que vamos a estar viendo. Vamos a estar trabajando en la unidad que se llama fracciones algebraicas. Perdón, ¿a qué me refiero con fracciones algebraicas? Básicamente vamos a estar trabajando una fracción en el que tanto el numerador como el denominador sean polinomios. Permítame hacer aquí una corrección. Aquí tengo un error de dedo. Estoy considerando una división, es decir, vamos a estar considerando esto, un polinomio entre otro polinomio. Y cuando pensemos en esta parte, no vamos a estar haciendo división larga. Vamos a estar utilizando las reglas de las fracciones que habíamos visto antes, que son estas, ¿sale? Estas de aquí. Va a ser fundamental, sobre todo la propiedad 2, la cual nos permite una fracción simplificarla cuando tengo factores, tanto en el numerador como el denominador. Dicho esto, vamos a hacer un ejemplo y vamos a llevarnos esto por acá. Vamos a pensar en ese ejemplo. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, para poder cancelar hay que tener las expresiones factorizadas. El numerador es un trinomio, caso sencillo, dos números que multiplicados den -6 y sumados den 1, pues sería x más 3 por x menos 2. Denominador es una diferencia. De aquí tengo un pequeño error. El ejemplo era así, con -4 para que funcione. Ahí ya sería una diferencia de cuadrados y entonces tendría x más 2 por x menos 2. Estos dos son el mismo factor, se podrían cancelar y entonces esa fracción simplemente se simplifica como x más 2 entre, perdón, x más 3 entre x menos más 2. Y terminamos, ¿sí? Aquí en este caso no es necesario poner paréntesis porque todo esto, aunque yo tengo dos términos, estoy pensando que eso es un solo factor, ¿va? Déjenme, por acá tengo más ejemplos para estar mostrándoles. Vamos a robarnos, primero vamos a hacer esto más grande. Y ahora sí, por ejemplo, este de aquí. Si se fijan, arriba hay una diferencia de cuadrados, la cual se factoriza como z más 3 por z menos 3. Y abajo hay una suma de cubos, que se factoriza como z más 3 por z cuadrada menos 3z más 9. De nueva cuenta vemos que estos factores se pueden cancelar y tendríamos esto. ¿Sale? Es importante notar que el trinomio que nos quedó en este caso ya no se puede factorizar, entonces esta es una respuesta válida. Entonces, esta es la forma en la que se simplifica una sola fracción. ¿Qué pasa cuando ya tengo dos fracciones? Pues mucho dependerá de la operación. Vamos a entrar a las primeras operaciones. En este caso, para las operaciones más simples no son la suma y la resta, sino el producto y el cociente de divisiones. ¿Por qué? Bueno, cuando yo tengo el producto de dos fracciones, pues el producto es directo y nos queda esto. Cuando yo tengo el cociente de dos fracciones, pues
multiplico los medios y me quedan como nuevo denominador y los extremos hacen el nuevo numerador. Básicamente lo que se conoce como la ley de la tortilla, ¿sale? Entonces vamos haciendo algunos ejemplos de esto y cuando hagamos el producto, si algo se puede simplificar, se simplifica y si no, se deja de forma explícita lo que nos queda. Por ejemplo, este ejemplo nos muestra aquí que va a haber un producto. Antes de multiplicar, yo recomiendo muchísimo que factoricemos. ¿Por qué? Porque puede ser que la fracción antes de hacer la operación se pueda simplificar y así trabajaríamos menos. En este caso, el numerador se factoriza como x por x más 1 y el denominador es una diferencia de cuadrados que sería x más 1 por x menos 1. Si se fijan, aquí antes de hacer el producto ya voy a empezar a simplificar. Entonces aquí me va a quedar x más 1 sobre x cuadrado. Entonces, este con este se irían y me quedaría x sobre x menos 1 por x más 1 sobre x cuadrada. La multiplicación de fracciones es directo. Y entonces tendríamos esto de aquí. Y si se fijan, tengo la misma variable, diferentes potencias. Entonces puedo hacer la diferencia de las potencias. En este caso, esta la voy a bajar con una potencia negativa. Y tendría lo siguiente. Nótese, por ejemplo, que en el numerador ya no fue necesario que yo ponga paréntesis, pero en el denominador sí, porque tengo más de un factor. Ahora, un error muy común es querer cancelar esta x de aquí con esta x de acá, lo cual no es válido. ¿Por qué? Porque solo puedo cancelar sobre factores y aquí esta x no es un factor, es un término. La x jugaría el papel de factor, pero con todo esto, x más 1, no solamente la x. Esto básicamente lo que les acabo de decir es esta parte. Aquí hay una suma, tú no puedes cancelar estos y decir que es simplemente b entre c. Cuidado con esa parte, ¿sale? Voy a borrar esta parte de aquí y vamos viendo otro ejemplo. Por ejemplo, este de acá es un cociente. Les menciono, siempre lo más importante va a ser factorizar. De nueva cuenta, ahí es una diferencia de cuadrados. Abajo, un trinomio sencillo. Entonces sería q más 3 por q menos 1 entre q menos 4 sobre q más 3. De nueva cuenta, si se fijan, antes de hacer la operación división, yo podría cancelar esto y me quedaría simplemente q más 1 sobre q más 3 entre q menos 4 sobre q más 3. Recordemos que la división de fracciones es cruzado y por lo tanto esto sería q más 1 por q más 3 entre q más 3 por q menos 4. Esos factores se cancelan y el resultado final sería q más 1 entre q menos 4. ¿Sale? La verdad es que estos ejercicios son sencillos y la clave de esto es simplemente factorizar. ¿Cuándo se ponen las cosas divertidas? En la suma. Por ejemplo, véanlo aquí. Vamos a estar utilizando para la suma el principio de que
Am, Déjenme pongo una página nueva. El siguiente. Si yo tengo dos fracciones con el mismo denominador, entonces estas fracciones se suman directo. Es la clave para siempre trabajar menos. Porque, bueno, cuando no tengo sumas con el mismo denominador, lo que vamos a buscar es procurar que tengan el mismo denominador. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues simplemente vamos a utilizar algún uno algebraico para que tengan el mismo denominador y en ese caso la suma será directa. Ejemplo rápido. Imagínense que yo tengo um, un tercio más eh, cuatro, no, no, vamos a poner aquí dos sextos, no, un sexto, ¿sí? En lugar de multiplicar cruzado y todo esto que les había enseñado en la primaria de que se multiplican los denominadores y luego se multiplica cruzado y luego aquí había que hacer ya luego la suma que nos daría 9 sobre 18 y esto sacar mitades que básicamente, no, novenas, me quedaría como un medio. Lo que vamos a hacer es este principio de que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, un tercio, si yo lo multiplico por S1, me va a quedar como eh, 2 sextos más un sexto, y esto es simplemente 3 sextos, que es un medio. Aunque en este ejemplo no se parezca, no se vea tan sencillo, el hecho de que aquí haya números más grandes va a ser más complicado a la hora de simplificar y eso en polinomios se ve más notorio. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a empezar por ejemplos sencillos. Por ejemplo, este de aquí, el 4. 4. Si se fijan, el denominador es parecido, pero no es el mismo. Primero los voy a factorizar. Si se fijan, a este denominador le hizo falta el x menos 1 para que fueran el mismo denominador. Entonces es justo lo que voy a hacer. Voy a utilizar un 1 algebraico y voy a multiplicar x menos, perdón, x más 1, tanto arriba como, perdón, menos 1, tanto arriba como abajo, y a la otra fracción la paso directo. X más 1 por x menos 1. Como tienen el mismo denominador, puedo sumar directo y entonces tendría 2x por x menos 1 más 5 sobre x más 1 por x menos 1. ¿Estamos? Ahora, puede ser que crean que ya terminé y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba no tengo un polinomio. Entonces, primero le voy a dar la forma del polinomio y si el polinomio que nos queda es factorizable, lo vamos a factorizar. Porque recuerden que simplificar, cuando yo digo simplificar, también involucra la palabra factorizar. En ese sentido es que al denominador no le voy a hacer nada, no voy a hacer el producto, porque si no ya me quedaría como un polinomio y no está factorizado. Entonces primero aquí voy a hacer 2x cuadrada menos 2x más 5 sobre x más 1 por x menos 1. Aquí habría que intentar ver si este trinomio se puede factorizar. Vamos a intentarlo y si no se puede factorizar, entonces ese trinomio así se queda y esa sería mi respuesta final.
Como el primer coeficiente no es 1, entonces yo necesitaría dos números que multiplicados me den 2x cuadrada y dos que me den multiplicados 5. ¿Sale? Cuando multipliquen, ahora hay que hacer cruzado, es 2x por 1, 2x, y 5 por x, 5x. Aquí me daría 7x, y aquí yo tengo menos. La única forma de recuperar ese menos es si agrego yo aquí menos y menos, multiplicados me siguen dando 5, y aquí estos dos harían negativos, pero el número es muy grande. Si yo cambio estos dos de posición, aquí me quedaría de la siguiente forma. Como menos 1 y menos 5, y este sería menos 10x, menos x, y el resultado es menos 11x. Y como tanto el 2 como el 5 son primos, no habría otra descomposición, y por lo tanto ese trinomio no es factorizable, es decir, esta es mi respuesta final. ¿Va? Vamos a hacer otro ejemplo en el que haya más fracciones, y por ejemplo este de aquí, el 7. Si yo intento hacer el 7, vamos a cortar eso, vamos a pedir una nueva página. Y a ver, otra vez. Ahí está. Aquí tengo tres fracciones, la idea es la misma, voy a factorizar y voy a ver cuál es la cantidad por la que tengo que multiplicar para que todos tengan el mismo denominador. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, la primera fracción ya está factorizada. La segunda ya está factorizada. La tercera, tendríamos aquí W más 3 por W más 1. Y si se fijan, son casi el mismo denominador, pero a esta fracción le hace falta un W más 1 y a este un W más 3. Entonces voy a hacer esto. Y a la última fracción la dejo igual. ¿Sale? Entonces, al hacer esto, pues yo ya tendría aquí una suma directa. Dame un segundo. Listo. Sería W por W más 3 más W cuadrada más 1. Y todo estaría multiplicado o dividido, mejor dicho, entre W más 3 por W más 1. Hago aquí las multiplicaciones correspondientes. Si se fijan, aquí me queda un trinomio. Entonces tengo una 2 W cuadrada
Tengo una y tres Ws y tengo 1 más 1, 2. En este caso, el ejercicio continúa porque yo aquí tengo factor común, que es 2. Ajá. Y aún continúa el ejercicio porque esto es un trinomio sencillo, el cual se puede factorizar y la factorización es w más 1 al cuadrado. Y como lo ven, esto aún no termina porque tengo el mismo factor y entonces esto se escribiría de esta manera. Y en ese caso, ahora sí, ya está simplificada esa suma de fracciones. ¿Sale? Entonces la clave siempre va a ser multiplicar por un 1 adecuado de tal forma que todos tengan el mismo denominador y así poder sumar directo. ¿Qué sería lo último? Vamos a combinar todo y vamos a hacer una fracción en el que el numerador y el denominador exista una suma o diferencia de fracciones. ¿Sale? Vamos a considerar algunos ejemplos y, por ejemplo, este de aquí se ve interesante. Para estos casos, si se fijan, ya están factorizados, entonces no hay tanto problema. Ahora, no tienen el mismo denominador, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. A esta fracción la voy a multiplicar y dividir entre a, y a la otra fracción la voy a multiplicar y dividir entre a menos 1. En el denominador, para que ese 1 tenga este denominador de a menos 1, pues simplemente multiplico 1 por a menos 1 entre a menos 1. ¿Sale? Como ahora sí las dos fracciones del numerador tienen el mismo denominador, que es a por a menos 1, sus respectivos numeradores se pueden sumar directo. Y voy a de una vez hacer la operación, que sería a por esta a, me quedaría a cuadrada, menos. En este caso va a haber más de un término y voy a agregar un paréntesis. Y se fija, me va a quedar a más 1 por a menos 1, lo cual es un binomio conjugado y el resultado es a cuadrada menos 1. Continúo por acá. Estos dos ya tienen un denominador que es a menos 1 y me quedaría a menos 1 menos a. Siguiente paso, si se fijan aquí, hay que cambiarle el signo. Me quedaría a cuadrada menos a cuadrada más 1 sobre a por a menos 1 entre esta a con esta a se cancelan y me quedaría menos 1 sobre a menos 1. De hecho, acá también, si se fijan, esta se cancela y entonces tengo 1 sobre a por a menos 1 entre menos 1 sobre a menos 1. Eso es una fracción entre otra fracción, entonces recordemos que cuando tengo cosas así, esta que sea otro valor, lo que utilizo es la regla de cocientes o mejor dicho, o entre compas, el tortillazo, y entonces aquí me va a quedar menos 1 por por estos dos factores. Vamos a poner ese signo menos así. Y entonces tendrías a menos 1 por 1. Entonces simplemente es a menos 1. Todo esto es un factor y esto completo es un factor. Entonces esto se cancelaría con este de aquí y nos quedaría 1 sobre menos a. Como no nos gustan los signos menos en el denominador, simplemente lo ponemos afuera de la fracción y eso es 1 sobre a. ¿Sale? Otro ejemplo interesante.
estos de aquí que son fracciones y que no lo aparentan, pero al tener potencias negativas, pues son una fracción. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Si se fijan, yo voy a empezar de adentro hacia afuera. Entonces, aquí tengo 1 sobre a cuadrada menos 1 sobre b cuadrada. ¿Sale? Y todo eso a la menos 1. Para que esto se vea más aparatoso, antes de hacer la suma, lo que voy a hacer va a ser esa potencia menos 1. Entonces es 1 sobre todo ese monstruo. Ahora recuerden que nuestra parte entera es ese 1. ¿Sale? Eso va a ser clave. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser sumar esas dos fracciones. Y el 1 que voy a estar utilizando aquí va a ser b cuadrada entre b cuadrada. Y aquí a cuadrada entre a cuadrada. Entonces me quedaría algo así. Como b cuadrada menos a cuadrada sobre a cuadrada por b cuadrada. ¿Estamos? Y como esta era la parte entera de mi fracción, ese es el que está sobre un 1. Entonces aquí hago cociente de cocientes y sería 1 por b cuadrada menos a cuadrada. Y arriba simplemente sería a cuadrada b cuadrada. Ojo, no se vaya a querer cancelar este a cuadrada con el de abajo y esta b cuadrada con este, porque aquí sí son factores, pero aquí no. Y más aún, si se fijan, ese denominador es una diferencia de cuadrados, entonces lo correcto sería factorizarlo. Aquí, disculpen, ya los estaba alternando. Sería como b más a por b menos a. Y con eso concluiría ese ejercicio. Finalmente, chicos, ¿qué pasa cuando yo tengo una suma en la que hay radicales? Recuerden que no nos gustan los radicales en el denominador y entonces si te quedan, sería necesario quitarlos. ¿Sí? Voy a hacer este como ejemplo. Y entonces tendría lo que sigue. Voy a sumar el numerador. Y entonces, para que tengan el mismo denominador, yo tendría que multiplicar este por raíz de x entre raíz de x. Es decir, así. Se fijan, ya tiene el mismo denominador. Pasaría lo mismo con el denominador. Y entonces esto sería raíz de x más 1 sobre raíz de x entre raíz de y más 1 sobre raíz de y. Tortillazo y quedaría raíz de x por raíz de y más 1 y arriba quedaría raíz de y por raíz de x más 1. ¿Se fijaron? Nos quedó raíces en el denominador. Para poder quitar la raíz de la x es simple, solamente multiplicamos por la misma raíz de x y entonces sería raíz de x por raíz de x, se cancelan y te quedaría x solita. Y aquí lo que voy a hacer simplemente va a ser multiplicar esta raíz con esa raíz, me quedaría como raíz de xy. No, mejor vamos a multiplicarlo aquí, en el otro factor. Entonces sería raíz de x por raíz de x, simplemente x, y 1 por raíz de x, raíz de x. Ahora, las cosas son un poquito más complicadas cuando tengo yo un binomio con raíces. La clave va a ser multiplicar por el conjugado, es decir, por raíz de y menos 1 y raíz de y menos 1. Eso sigue siendo un 1 algebraico, entonces no estamos alterando la expresión. Y lo que vamos a hacer es pues, simplemente multiplicar directo, es decir, raíz de y
por x más raíz de x por raíz de y menos 1 sobre x por raíz de y más 1 por raíz de y menos 1. Ahora, esta y, pues voy a aprovechar y la voy a multiplicar por acá. Entonces, me quedaría el primer factor igual. Y raíz de y por raíz de y, simplemente y. Y raíz de y por menos 1, menos raíz de y. Este factor x lo voy a pasar igual. Y esto ya me quedó un binomio conjugado. Y por lo tanto será una diferencia de cuadrados. Es decir, y menos 1. Y si se fijan aquí, ya nos quedó más simple, ya no hay raíces en el denominador, hemos factorizado y ya no hay nada más que se pueda cancelar. Y con esta forma, pues ya terminaríamos simplificando el ejercicio. ¿Cuál es la idea? Que ustedes intenten hacer la tarea con todos estos ejercicios, simplificando. Lo primero va a ser simplemente simplificar una sola expresión algebraica. Y posteriormente, pues ya vamos a involucrar operaciones como multiplicación, división, sumas y después todo junto, haciendo estas fracciones de forma más compleja. Y bueno, chicos, esto sería todo el tema y con esto también cerramos la unidad número 4. ¿Sale? Déjenme termino la videollamada.